Bueno, mirá, por las noticias periodísticas que todos conocemos, algunas de ellas incluso hasta grabadas, ¿no es cierto?, y que se las ve en plena ejecución, realmente lamentable. Es un hecho bochornoso para la democracia argentina, porque si decimos que el poder en los sistemas democráticos emana de la voluntad autónoma de la soberanía popular, bueno, precisamente lo que más hay que cuidar es que esa legitimidad de los cargos electivos públicos a los cuales los ciudadanos prestan su consentimiento a través del voto tiene que ser clarísimo, absolutamente transparente, sin ninguna interferencia, sin nada que lo tiña del modo que ha sido tenido redundando el caso de Tucumán, puesto que se ha puesto en juego la credibilidad del sistema, la credibilidad del sistema democrático. Es decir, todo empieza a tambalear. Y esto me parece que le hace mucho mal a la democracia, pero no solo a la democracia, que es lo que siempre utilizamos como vocablo casi de campaña. Me parece que lo que le hace muchísimo mal es a la República. Porque la República es la que está realmente hackeada por la democracia, por supuesto, pero la República, que me parece que abarca mucho más aún, me parece que es lo que más pierde en estas circunstancias tan lamentables como Tucumán, ¿no? Desde esa perspectiva, ¿cuáles serían las salidas? Por un lado, la anulación de parte o de toda una elección, o por otro lado, aprender de lo vivido para corregir en el futuro. Bueno, no cabe duda que lo último que acabas de mencionar, que debiéramos aprender. Antes que nada, aprender. No podemos caer tan reiteradamente en los mismos errores que nos vienen, digamos, como un lastre desde tanto tiempo atrás, el tema de la falta de credibilidad de las elecciones, los fraudes, las acusaciones que hay permanentemente en cada acto eleccionario, que votan muertos, que votan no empadronados, que votan extranjeros, que no tienen residencia en el país. Tantas acusaciones le van minando el sistema. Eso por un lado. Pero deberíamos aprender de una buena vez y saber qué queremos. Si queremos un sistema democrático absolutamente transparente, en donde el reflejo de lo que quiere la autonomía del votante sea lo que luego se trasluce en el cargo electivo que resulta ganador. Y por otro lado, lo que vos decís, ¿qué hacemos con Tucumán? Bueno, habrá que ver el resultado final de la Junta Electoral, a ver qué cantidad de mesas son las que están cuestionadas o se han llegado y se llegan a anular, ¿no? Puesto que acá habría que tener mucha prudencia, puesto que si son pocas mesas o algunas, me parece que llevar esto a la anulación de toda la elección no me parece factible, ¿no? La ley electoral nacional al menos tiene una pauta de referencia como que la podríamos tomar en cuenta, que es aquella que dice que solamente si la mitad de las mesas han sido puestas en tela de juicio, anuladas o algo por el estilo, debe llevarse a cabo una nueva elección. Pero en caso de estas, que a lo mejor son unas cuantas, unas pocas, bueno, habrá que merituar después una vez teniendo el resultado sobre la mesa. Ahora, tiene que hacerse, solamente con el escrutinio definitivo. Cuando ya esté terminado. El escrutinio provisorio, primero que concluyó antes, hay un 20% de mesas no escrutadas. Claro. Y además es una referencia relativa. Total. No tiene el poder, es decir, no se puede decir que ese es un resultado cerrado. No, para nada, absolutamente. A mí me parece que tienen que esperarse el recuento final y luego de la conclusión que se tenga de la Junta Electoral, bueno, ahí resolver. Y justamente la pregunta mía apuntaba también a saber cuánto hay de posibilidades de fraude reales, concretas, entendiendo a fraude por torcer la voluntad de los electores en las urnas, y cuánto hay de denuncia mediática, porque de pronto se presentaron 40 denuncias sobre una posibilidad de 3.600 mesas, más o menos. Entonces, ¿cuánto hay también de utilización política de esto? Salta fue permanentemente bajo denuncias de fraude en las PASO, con el tema de boleta única electrónica, y después en las elecciones generales. Y la Corte de Salta contó voto por voto en las elecciones generales, abrió absolutamente todas las urnas. Entonces, también queda esa duda, ¿cuánto hay de mediático? Sí, debe haber muchos. Seguro que eso que estás comentando tiene que tener visos de realidad en cuanto a que no cabe que hay una especulación en todo esto, seguramente. En cuanto aflora una situación de irregularidad o de delito electoral, seguramente los que están en la contienda electoral van a especular a ver de qué modo pueden llevar agua para su molino, ¿no es cierto? Llevando, por ejemplo, a algunos que ya van al extremo a querer anular las elecciones totalmente en la provincia de Tucumán.
Pero lo que me parece que hay que tener en cuenta, y vuelvo a reiterar, me parece muy prudente esperar el resultado de el recuento final. Ver cuántas mesas y urnas están realmente en condiciones de ser anuladas o se anulan directamente, y luego de resolver. Seguramente las anuladas se deberían realizar los votos en una elección complementaria para ellas, ¿no? No pueden tener validez. La última información que tenemos acá es que hasta el momento se escrutaron 378 mesas y hay 4 urnas anuladas. Muy poco, ¿no? Bueno, pero una cosa es el muy poco para anular la elección global general. Correcto. Ahora, el hecho de que existan 4 mesas anuladas o que ha habido fraude, ya eso nos llama a reflexión. Claro. Porque quiere decir que hay de acuerdo a lo que dice el Código Electoral Nacional, hay un delito electoral. ¿Delito o irregularidad? O delito, porque puede ser que ha habido, como por ejemplo, intimidación para ir a votar. Eso es un delito. Puede haber cambio de votos, eso es delito. Quema de urnas es delito. Claro, quema de urnas es delito. Es un delito, absolutamente. Es totalmente. Entonces eso ya tiene que tomar cartas de la justicia electoral y resolver. Lo cual muestra que está bien, uno me dirá, es poco, son 4, 9, y bueno, siempre el folclore, bueno, pero con el folclore no podemos seguir llevando adelante la vida de un país, porque todo es folclore. Se matan en una cancha de fútbol y el folclore del fútbol. Y nadie dice, no lo tomemos, fueron 2 o 3 nomás los que se murieron. ¿Y qué esperamos? ¿Que tengamos una avalancha que se mueran 3.000 personas? No, esto es lo mismo. Yo creo que hay que tomar carta en el asunto y decir, bueno, hay un hecho que aflora como irregular, delictuoso, se lo tiene que sancionar severamente. Yo le planteaba esto en la diferencia entre lo mediático y lo jurídico, es decir, porque nosotros incluso el lunes pasado habíamos insistido en este tema, porque en tanto y en cuanto también haya un aprovechamiento político, político partidario, electoral, sí. Me refiero, también produce un efecto de deslegitimización de las elecciones y de las autoridades que tienen que asumir. Entonces, lo que uno aspira al mínimo es que si hay denuncias mediáticas se corroboren en denuncias en la justicia. No, por supuesto, sí. Si todo esto son, ¿cómo les podrían? Reacciones de los opositores o de quien fuere, en miras a desprestigiar o a deslegitimar el acto eleccionario para hacerle perder la fortaleza que tiene el voto en la elección de los cargos electivos públicos, sí, no cabe duda. También eso va en contra del sistema democrático. No solamente aquel que compra un voto, también aquel que hace esto va en contra porque está deslegitimizando el sistema. Lo cual me parece que también es una especulación muy baja, ¿no? Hoy yo comentaba, no sé si usted justo estaba entrando, hay un informe interesante que estuve escuchando del CIPEC, que es una ONG que está muy preocupada por la transparencia electoral, y decía, antes de pedir cambios de sistemas electorales, lo que tenemos que trabajar es en algunas cosas estructurales y fundamentales, como por ejemplo, educación integral y profunda de los presidentes de mesa. Elemental. Pues cambiamos el sistema electoral y después ni siquiera podemos capacitar en este que hace 30 años que lo practicamos. Es lo mismo cuando todos por allí, es que nosotros cuando llegamos a un extremo, siempre recurrimos a medidas extremas también. Ustedes recordarán en una época que aquí se intensificaron los raptos de personas seguidas de muerte, elecciones severísimas. ¿Qué pedimos inmediatamente? Pena de muerte. Pena de muerte. Es más, Menem hizo de eso una práctica política. Cada vez que sucedía un hecho aberrante, las encuesas le mostraban eso, salía, las pedía y después se olvidaba. Bueno, vamos pendularmente, nos vamos al extremo. Pena de muerte. Y sabía el señor presidente de aquel tiempo de que esto no está permitido por la Convención Americana de Derechos Humanos. Está prohibido, nosotros no podemos restablecer la pena de muerte. Sin embargo, y se dijo incluso que, denunciemos el tratado. Pero fíjense hasta dónde llegaba. Bueno, ahora, después, cuando la Constitución nos parece que no funciona, cambiemos la Constitución. Y ahora queremos cambiar todo el sistema electoral. Porque he visto en las noticias periodísticas que hay que cambiar el sistema electoral. Entonces siempre es como que cambiando los sistemas, cambiando el régimen político, cambiamos la Constitución, nosotros vamos a cambiar automáticamente. Y yo me pregunto, ¿no será al revés? ¿No será que tenemos que cambiar nosotros? ¿No será que tenemos que educarnos nosotros, formarnos nosotros y luego aspirar a tener un sistema que se cumpla, que sea eficaz, que sea observable? A mí me parece que es básico, porque si vamos a creer que de afuera, es decir, dictando normas que pueden ser lo más sólidas posible, pero que no expresan el sentir de la sociedad, es muy difícil.
Y para poder expresar y un sentir que sea el reflejo de las normas, tiene que ser alguien que conozca lo que significa esa norma. Porque si yo no conozco ni sé qué significa la norma, ¿cómo pueden pretender que mi conducta se oriente en el sentido que describe la conducta de la ley? Imposible, imposible. Entonces, por eso me parece muy ponderable aquello de la educación, la formación, sobre todo en los jóvenes, en todos, pero fundamentalmente en los jóvenes, porque a mi modo de ver, los jóvenes, los que vienen después de nuestra generación, me parece que son los que tienen la mayor posibilidad de transformar esta sociedad en que vivimos. Me parece que ellos tienen la llave, espero que la puedan utilizar y sepan abrir bien la puerta que nos conduzca al futuro, pero son los que tienen la posibilidad del cambio, de transformación, porque es como que están menos contaminados que nosotros. Ahora, Carranza, a mí me duele escuchar esto de necesitar formar a la gente, a los presidentes de mesa, a los ciudadanos, cuando ya hemos transcurrido más de 30 años de democracia. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos modificado un sistema educativo supuestamente en marcos democráticos, desde el Congreso Pedagógico Nacional, nuevas leyes de educación. Sí, nos está pasando algo grave como sociedad. Sí, lo de la educación sería un tema tan largo de tratar y de debatir, pero creo que no se ha hecho lo suficiente. Me parece que en este aspecto no se ha hecho lo suficiente, porque uno advierte que cuando uno está tratando, yo en la universidad trabajo permanentemente con gente joven, y uno advierte la falencia, los vacíos de formación, de cultura y de cultura cívico-política que hay. Por supuesto que también se lleva sorpresas. Nosotros estamos en una campaña en los colegios de hacer conocer qué es el voto, qué es la Constitución, qué son los sistemas electorales con la Cámara Nacional Electoral y la Universidad del Instituto de Derecho Constitucional, y fuimos otro día a un colegio y realmente fue una sorpresa, pero hermosa, de ver cómo los chicos, cómo manejaban el tema electoral fundamentalmente, porque fuimos por estas cuestiones. Y me llamó la atención la juventud de los chicos que eran fiscales, por ejemplo, y cómo conocían y cómo manejaban el procedimiento de cómo se lleva adelante la apertura de una mesa, cómo se cuentan los votos, cómo se actúa frente a una infracción. Eso fue muy halagüeño. Ahora, claro, ¿cuántos están en condiciones de hacer esto? No sabría decirte. Pero sería loable que suenan todos.